El lenguaje influye en las percepciones que generamos sobre los diversos sectores sociales. Es cierto que este no es sexista o discriminatorio por sí mismo, pero desafortunadamente el uso que se le ha dado lo ha convertido en una de las formas más sutiles de transmitir distintas formas de discriminación, en especial aquella que se sustenta en la violencia de género. El uso no discriminatorio del lenguaje se convierte en una herramienta que contribuye a visibilizar la diversidad, combatir los estereotipos de género y promover un mayor sentido de inclusión. Utilizar alternativas incluyentes es fundamental para evitar reproducir prejuicios, así como para generar un ambiente laboral, cultural y académico igualitario y de respeto al interior de las instituciones. Con este webinar denominado La necesidad del lenguaje incluyente, la Comisión de Género de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico busca ofrecer a su comunidad una perspectiva distinta que le permita conocer el enfoque del lenguaje inclusivo como un medio para contribuir la igualdad, la equidad, la diversidad y la multiculturalidad. A continuación, tengo el gusto de presentarles a nuestra analista. Poli Sotomayor es maestra en Comunicación y Política. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales, activista en contra de toda forma de opresión de tiempo completo, yogui, artista y socióloga. Nómada por México, feminista desde hace 16 años y antiespecista desde hace 7. Creadora de contenido y campañas estratégicas para Polifacética y Brigada Animal México, de los cuales es fundadora. Coordinadora nacional de fondeos y activismo para los animales en granjas, para The Pollution Project, asesora para proyectos éticos sociales, académicos, culturales y gubernamentales. También es asesora de campañas sociales antiespecistas a nivel nacional y global. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Maestra, la escuchamos. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más. Me entusiasma mucho siempre poder compartir este tipo de temáticas y además también para un público más amplio. Poder estar en una universidad siempre es algo que pues me da mucha calidez en el corazón, para ser franca, y también saber que se comparte en redes sociales, pues todavía más, ¿no? Creo que la educación siempre y el conocimiento siempre tiene que ser público y accesible, y pues hoy en día la forma de hacerlo más accesible pues son las redes sociales, entonces me alegra muchísimo participar de un espacio en el cual pueda haber ambas formas de comunicación. Y bueno, pues para entrarle directamente con el tema, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes también puedan ver lo que yo estoy presentándoles de forma oral. Listo, ahí te lo traigo. Buenísimo. Ahora regálenme un segundo para que yo lo vea en mi computadora, porque lo veo nada más en el Zoom. A ver, un segundo. Ya casi, ¿eh? No se me desespera. Ahí estamos, ahora sí. Buenísimo. Entonces, bueno, pues primero que nada, hablar sobre hasta el propio título, ¿no? ¿Por qué es que vamos a estar hablando de esta temática tan importante? Creo que además nos encontramos en una coyuntura política y social donde sabemos que existe una cotidianidad dentro de la que hay mucha violencia en la forma en la que la gente se dirige hacia nosotros, en la forma en la que podemos dirigirnos a otras personas. Y sobre todo me parece que es imprescindible que este tipo de foros estén cada vez más dentro y fuera de las universidades, tomando en consideración que particularmente las personas de ciertas generaciones, como la generación boomer y otras personas con más edad, pues tienden a reproducir muchísimo la violencia dentro de sus lenguajes, dado que fueron educadas de esta manera. Y entonces con mayor razón hace falta que escuchemos sobre este tema para dejar de permanecer dentro de estos espacios del opresor, de las opresoras. En el sentido también de que, pues, darnos cuenta que cada vez que ninguneamos la forma en la que alguien elige identificarse, cada vez que decimos, no, pues es que eso es para gente tonta, o no saben leer, o no saben escribir,
pues particularmente lo que están haciendo no solo es decir una mentira, una falacia, sino que están utilizando el lenguaje todavía, así como forma muy reproductiva a este tema, para justamente mostrar cómo es que deciden ejercer dominación sobre otras personas y querer hacer jerarquías entre quienes hacen lo que está bien, quienes hacen lo que consideramos que está mal, y cómo es que pues el lenguaje sí o sí reproduce de muchísimas formas la violencia, sobre todo en cuanto a la consideración de la inclusión y la identidad ajena. En este sentido, sobre todo, violenta profundamente a las personas de acuerdo con el género, de acuerdo con la identidad sexual, de acuerdo con la orientación sexual y de acuerdo también con pues las diversas formas en las que podemos manifestar nuestras relaciones y también pues cómo nos definimos como somos, como personas y como individuos. Y bueno, esto por supuesto también lo que provoca no solamente es una falta de respeto, sino que toda persona que no esté utilizando un lenguaje que sea incluyente, pues acaba también por tener una comunicación que no es efectiva. Y de eso pues vamos a hablar justamente el día de hoy, ¿no? Pues primero que nada me gustaría empezar por decirles qué es el lenguaje inclusivo. Entonces, para que nos quede claro esto, me gustaría dividirlo por palabras, ¿no? Vamos a hacerlo así muy pedagógico y muy lingüista. Entonces, bueno, ¿qué es el lenguaje, no? El lenguaje, pues, es un sistema de significantes que sirve para comunicar. Esto puede ser a través de letras, palabras, colores, nuestros gestos, puede ser a través de expresiones faciales, puede ser a través de sonidos, etcétera. El lenguaje es básicamente cualquier herramienta que nos permita, a través de significantes, poder expresar algo. Y además es algo social, porque si a mí se me ocurre que quiero que la palabra tipiquiqui signifique casa y nadie más lo sabe, pues tipiquiqui realmente no es algo que pueda utilizar dentro del lenguaje. Entonces, para que sea lenguaje tiene que ser social y tiene que tener un propósito de comunicación. ¿Qué significa inclusión? Pues inclusión significa no solamente yo incluirme, sino también poder incluir a otros. O sea, a otros que no sean como yo, que no sean una mujer, que no sean una persona nómada o que no sea cualquier cosa con la que yo me identifique, ¿no? Ahora, en el caso de lo que podríamos decir como sociedad, la sociedad se nos ha vendido como si fuera una masa uniforme. Desde que somos pequeñitas se nos ha enseñado que la sociedad pareciera que solamente está incluida por hombres que sean blancos, hombres que sean cis, hombres que tengan cierto tipo de características que todos pues ya muy bien conocemos porque seguramente hemos escuchado sobre las opresiones diversas. Y esto no quiere decir que los hombres no deban de ser incluidos, por supuesto, pero los hombres están incluidos siempre, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo demás que no es un hombre blanco? Entonces, habría que incluir también dentro de nuestro lenguaje siempre a todas las mujeres, a todas las personas racializadas, a todas las personas que puedan ser lesbianas, no binarias, que tengan identidades diversas o incluso que elijan no ser denominadas. De esta manera, la identidad de las personas no está impuesta a través de un lenguaje que es normativo, sino que cualquier persona puede decir cuál es su identidad y además no se está interpretando desde solamente un binarismo de género, ¿no? Esta idea de que solamente existen los hombres y las mujeres y que no hay nada en un espectro en cuanto a la sexualidad, pero también al género, es absolutamente falsa. Y de esto se tiene evidencia científica desde hace más de, no sé, 200 años, en verdad. Entonces, cualquier persona que siga creyendo es que solo se puede ser hombre, se puede ser mujer, pues claramente se encuentra en un momento de profunda ignorancia que necesita llevar a cabo, pues, investigación que además está en todas partes. Tan sencillo como que, pues, la población dentro de la comunidad LGBTQIAP y mucho más, pues es muy grande, es muy grande. O sea, se cree que incluso es hasta casi el 40% de la población, ¿no? Porque no todas las personas nos definimos como heterosexuales. Entonces, pues es tan básico como, pues, la realidad, saber que existen otras personas y que otras personas no somos identificados, sino que debemos ser identificadas o identificadas también. Entonces, a partir de esto, es que el lenguaje inclusivo existe específicamente para poder incluir a las personas independientemente de su orientación sexual, su identidad de género o de cualquier otra denominación a partir de cómo es que te ves. Entonces, esto ayuda también a que podamos ser críticos y darnos cuenta que el español convencional
tal como se nos enseñó, no es inclusivo en estos sentidos. Nos enseñaron que el plural era el masculino, pero esto en realidad solo reproduce violencia misógina e invisibiliza a la mayoría de la población, dado que la minoría, como decíamos hace un rato, realmente son los hombres cis heterosexuales y la gran mayoría somos mujeres y personas que pertenecemos a la comunidad LGBTQIAP+. Entonces, el lenguaje no puede solamente nombrar a los hombres, básicamente es eso. Ahora, hay muchos idiomas que son neutros, ¿no? En el inglés, por ejemplo, el idioma y los artículos, los sustantivos, no nombran un sexo. Entonces, básicamente, en otros idiomas, esta problemática que tenemos dentro de nuestro propio idioma no existe. Eso quiere decir que la identidad y la denominación a través del lenguaje es algo moral y no es algo que digamos que está como de manera muy fundada dentro de la humanidad, sino que es algo que en algunos lugares se elige, se reproduce, se enseña y se normaliza a través de la cultura. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, existen muchas formas de expresarse y muchas formas de actuar que puedan ser inclusivas, que no sean capacitistas, que no sean misóginas, que no sean especistas, que no sean homófobas, que no sean racistas y todas las violencias que nos podamos imaginar. Pero hoy hablaremos exclusivamente de la comunicación oral y escrita, que eso es el lenguaje inclusivo, para poder hablar sobre algunas otras formas de cómo contrarrestar las violencias o cómo ser más incluyentes, más horizontales dentro de nuestras prácticas. Yo les sugiero que me escriban por Instagram o que me echen un correo electrónico. Todas las diapositivas tienen en la parte inferior derecha ahí mis datos para que ustedes puedan escribirme, pero hoy solo vamos a hablar de comunicación oral y escrita. Entonces, bueno, primero que nada me gustaría empezar por el principio, que es hablar sobre la comunicación, porque si no entendemos qué es la comunicación y cómo es que se reproduce, difícilmente podemos pasar a la parte del lenguaje. Entonces, bueno, la comunicación, por supuesto, es un sistema, ¿no?, que pudiéramos decir de transmisión de contenidos, de significantes, que no sucede solamente con palabras o con imágenes o con gestos, como decíamos hace un rato, sino que sucede a través de nuestro sistema cultural. Y que eso significa que está implícito toda una serie de problemáticas políticas o de poder, culturales, que tienen que ver con la moral, es decir, con las normas que se nos enseñan, que son aquellas cosas que son lo común para todas las personas, que ojo, porque la moral no necesariamente es ética, ni tampoco la moral es justa, simplemente es aquello que es común, ¿no? Es un común denominador de lo que la mayoría realiza. Y bueno, así con esto es que también vemos que se empiezan a normar las interacciones sociales. Entonces vamos comprendiendo a partir de la comunicación que el lenguaje no es neutro. No existe la neutralidad dentro del lenguaje. No importa qué esté diciendo, qué palabras esté utilizando, yo como persona que está emitiendo un mensaje, básicamente estoy poniendo un contenido y además le estoy dando un interés, una intención. Y entonces no hay neutralidad, sino que siempre detrás existe un propósito y que además puede tener una manipulación emocional, que no necesariamente es mala, en el sentido de que si yo les comento esto sonriéndoles, probablemente ustedes lo tomen de forma asertiva. Si yo les comento esto diciéndoles que por qué no están aprendiendo antes, y si los digo de forma enojada, ustedes tendrán seguramente una recepción del mensaje muy diferente. Y en esto tiene que ver el poder, porque entonces el lenguaje también en todos sus ejercicios es una forma de poder, porque quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, qué es lo que dice y además a quién se lo dice. Entonces aquí estamos viendo que hay todo un conjunto de incluso hasta jerarquías. No es lo mismo la forma en la que se comunica tu maestra contigo que la forma en la que tú te comunicas con tu maestra probablemente, porque llegan a existir jerarquías. Al menos que tengas una profesora muy cool, muy chida, que no le importen esas cosas y entonces no se reproduce el te hablo de usted y esas cosas, ¿no? Que son parte de la cultura, son parte de la moral y que justamente nos permiten identificar cómo es que se reproduce el poder, ¿no? Estas jerarquías. Además, también hay que reconocer que las diversas narrativas son las que construyen la cultura y viceversa. O sea, la cultura también construye a través de la moral cuáles son las narrativas que se empiezan a normalizar al interior de nuestros espacios sociales. Ahora,
Decimos lo que decimos porque fuimos condicionados a hacerlo, ¿no? Todo lo que se nos enseña desde que somos pequeñitos, cómo te diriges a una persona, cómo le hablas, con qué tono de voz, etcétera. Y no es casual que utilicemos las palabras que usamos, porque básicamente fuimos entrenados para hacerlo. Y entonces los gestos que hacemos, el modo en el que nos expresamos, toda nuestra comunicación individual se construye por interacciones sociales. Es algo que es aprendido. Y por ello es que toda práctica comunicacional que se reproduce de forma sistemática puede normalizar patrones de comportamiento e ideologías, que en este caso es así que la comunicación convencional, lo normal, lo que sucede en el día a día, normaliza la violencia de género, normaliza la violencia homofóbica y además la violencia heteronormativa. Entonces, bueno, para que tengamos más claro también esto con la comunicación, quiero ponerles el diagrama básico y clásico sobre cuál es el ciclo de la comunicación, ¿no? Básicamente, un mensaje o cualquier cosa que se comunica no sucede nada más de manera como de uno a otro, ¿no? O como que yo simplemente pongo el mensaje y ya ustedes ahí hagan lo que quieran, ¿no? Hay mucha gente narcisista que le gusta decir, bueno, ya lo que tú interpretas es tu problema, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque la comunicación es un ciclo. Y además es un ciclo sin fin, ¿no? No es como que ahí se detiene en el receptor y se acaba, sino que regresa. El emisor, por supuesto, o el emisor o las emisoras, somos las personas que hacemos el mensaje, la transmisión. Y aparte está una persona que es receptor, o un equipo, un aparato. En este sentido no tienen ni siquiera que ser personas. Vamos a pensar que pueden ser hasta equipos de radio, ¿no? El que emite el mensaje y el que lo recibe. Entonces, bueno, en el ciclo de la comunicación no necesariamente tenemos que ponerle persona o tenemos que ponerle sexo a las cosas. Entonces, por ahorita sirve el diagrama, ¿no? Pero en este sentido es que es tan importante cada una de estas diversas partes, porque obviamente juega un papel imprescindible la manera en la que el emisor o las emisoras hagamos nuestros mensajes, el contenido del mensaje y además cómo es recibido. Y para ello les tengo un diagrama más explicativo. Por ejemplo, el emisor, por supuesto, o la emisora tendrá que tener conocimiento sobre el tema. Si no tiene conocimiento sobre el tema, también eso es relevante. Tendrá que tener una emoción, tendrá que tener una estrategia de comunicación y además anticiparse a las respuestas. Por ejemplo, si yo no sé de qué estoy hablando y además estoy enojado y además mi estrategia es gritárselo al de enfrente y no anticipo la respuesta de la otra persona, pues lo que tenemos es un comentario común en Facebook o en YouTube, ¿cierto? Una persona que simplemente te está diciendo, ay, eso no es cierto, ay, no, que mejor que sí, hagan X, Y, Z, y son comentarios violentos incluso. Entonces ahí estamos viendo que hay un problema de comunicación desde la parte emisora. Pero por otro lado está también la parte del mensaje, que ahora es qué se dice, cuál es ese contenido, y que tiene una emoción igualmente, porque no es lo mismo que yo te muestre imágenes, por ejemplo, de gente que está haciendo cosas muy positivas y muy empoderadoras, a que te enseñe imágenes de la guerra, donde puedes ver cómo es que hay gente que está literalmente, ¿no? Destrozándole la vida y el cuerpo a otra persona. Entonces, hay una emoción en el mensaje que nosotros estamos recibiendo. Y por supuesto el lenguaje, porque como bien decía, no es lo mismo una imagen a que simplemente te lo cuenten, ¿no? Y tiene un propósito el mensaje. Y ahora, por otro lado, la recepción tiene que tener un análisis de audiencia, o sea, ¿quién se lo estoy diciendo? Pero también tiene una emoción que va a ser y cómo lo va a recibir, qué va a sentir a partir de lo que está escuchando o de lo que está leyendo, y además puede tener un llamado a la acción. Si yo lo que quiero es hacer que mediante lo que yo le digo a una persona, esta persona haga algo, está por supuesto un llamado a la acción ahí de manera intermedia, ¿no? Y puede ser tan sencillo como que el emisor es un profesor, el mensaje es cierra la puerta y el receptor es un estudiante varón que se levanta y cierra la puerta, ese fue el llamado a la acción. Así de sencillo. Pero los mensajes pueden ser muchas cosas y la emisión y la recepción también. Entonces depende muchísimo de cómo nosotros nos estamos preparando justamente con nuestro conocimiento, con las emociones que imprimimos, nuestra estrategia y anticipar qué va a pasar, cuál es el propósito de lo que queremos y cómo analizamos la audiencia para que el propósito se lleve a cabo, que esto suceda o no. Si ustedes, por ejemplo, hacen una comunicación, la que sea, y básicamente dicen, ay, es que me malinterpretaron, o ay, es que no me entendieron, probablemente el problema ni siquiera es de la otra parte, el problema sigue siendo tuyo. Porque seguramente
o no tenías el conocimiento suficiente, o no usaste la estrategia adecuada, o no pensaste en el propósito de tu mensaje para que así dijeras, bueno, como se lo voy a decir a una persona que es así y así y así, entonces mi análisis de la audiencia me dice que la mejor manera de comunicarlo es con una sonrisa, o con un emoticón, o con un GIF, o le agrego un gato en Instagram, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes para que nuestros mensajes tengan un propósito que se cumpla. Cuando el mensaje no cumple el propósito que nosotros habíamos pensado, probablemente es porque algunas de estas partes que estamos viendo en pantalla no funcionaron. Y entonces, ¿cómo hacemos que nuestra comunicación sea adecuada? Pues aquí les van las estrategias. Por un lado, por supuesto, con la comunicación efectiva, que esto quiere decir que lo que yo estoy comunicando se entiende como lo que yo quiero que se entienda. O sea, el propósito del mensaje se cumple. ¿Cómo sucede esto? Con claridad en la comunicación, con claridad en el mensaje y con claridad en la intención. ¿Qué intención quiero que tenga la persona que me escucha? Por otro lado, está la comunicación afectiva, esto es con A. Es decir, que mi comunicación pueda ser asertiva. Quiere decir que mi comunicación no genera emociones negativas, ni en mí ni en otros. Si lo que yo estoy diciendo genera una sensación que no sea positiva en la otra persona, probablemente mi comunicación no es ni efectiva, ni afectiva, ni tampoco voy a cumplir mi propósito. Y por eso es tan importante hablar del lenguaje inclusivo, porque no solamente estamos hablando de derechos humanos y de reconocimiento y de identidades, sino que también estamos hablando de estrategias de comunicación. Si yo quiero ser tomada como una persona seria, necesito tomar en consideración a la gente que me escucha. Pero si la gente que me escucha no me interesa, y siempre digo que les estoy hablando a todos, pues no estoy incluyendo ni a todas, ni a todes, insisto, y probablemente ni todas, ni todes te van a escuchar. Y entonces habrá ahí un quiebre de comunicación y lo que tú querías participar no va a funcionar. ¿Cómo logro que mi comunicación sea afectiva? Pues teniendo una comunicación que invite a que el receptor o receptora o receptor pueda ser considerable. Entonces, no es lo mismo que yo diga, esto es para ustedes, que ustedes es neutro, a que yo diga, esto es para el hombre. Cuando digo esto es para el hombre, como asumiendo que estoy diciendo para la humanidad, pues el hombre no nos incluye, ¿no? Para acabar pronto, yo no estoy invitada, ya me voy, chao. Y no incluye a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que se considere a todas las personas? Pues buscando palabras que justamente tengan en consideración quiénes son mis receptores. Igualmente, una buena estrategia es hacer que mi comunicación empodere a los receptores, empodere a la recepción. Es decir, si yo te digo algo a ti que te hace sentir que tú eres parte de la solución y que además esto es algo fácil, asequible, que lo entiendes, dices, ah, claro, qué chido. Pero si yo te digo algo a ti que lo escuchas y dices, ¿qué le pasa a esta fulana? Viene aquí a decirme que yo soy una tonta, viene y me insulta, no me incluye, pues me vas a ningunear, ¿no? Entonces, la comunicación necesita sí o sí que tomemos en consideración a la otra parte. Si no tomamos en consideración a la otra parte, estamos haciendo muy mal trabajo de comunicación. Y entonces, ¿cuál sería como el resumen de las claves de la comunicación, no? Tomar en consideración todo el ciclo. Tomar en consideración desde la emisión que tiene que haber un conocimiento e inteligencia emocional. Tenemos que tener la capacidad de no comunicar con el estómago, y si lo que estamos haciendo sí es comunicar con el estómago, más bien preguntarnos si necesitamos a lo mejor gestionar nuestras emociones de otra manera en otro espacio y no en la forma en la que le hablamos a otras personas, para que podamos tener un mensaje claro. Entonces, el mensaje será claro cuando también utilicemos un lenguaje específico, en este caso inclusivo, y tengamos también una intención o un propósito como muy claro, muy específico. No nada más voy y desembucho con lo que estoy pensando, porque a veces lo que opinamos no importa. Lo que opinas realmente no le va a cambiar la vida a nadie. Pero lo que tú le puedas comunicar a otra persona de manera asertiva y efectiva, eso sí le va a cambiar la vida a todas las personas. Y en la parte de la recepción, por supuesto, pues interésate por el receptor, interésate y además dale continuidad, ¿no? Ahora ya te dije algo, me interesa qué opinas, no necesariamente es ir a preguntarle a toda la gente qué opina, pero sí fíjate en cómo reacciona, porque a partir de ello te darás cuenta si lo que has dicho fue efectivo o no sirvió de nada, ¿no? Es un poco como recordemos cuando luego los papás y las mamás nos dicen algún comentario que realmente no les interesaba nuestra opinión, sino que es un poco como al aire, y te la hacen en pregunta, pero la pregunta es retórica, y tú desde que escuchas el tono de tus papás es como, bueno, ya sé que no le interesa lo que voy a decir,
Y entonces en realidad ni hay continuidad de esa parte ni la tuya y probablemente les das el avión. Y sabes que lo haces por un sentido también de cuidado personal, porque del otro lado tampoco hubo un sentido de quererte incluir en una conversación. Entonces, ¿cómo no replicamos eso? Pues siempre teniendo en consideración a los receptores de nuestra. Entonces, ahora sí vamos a lo bueno. ¿Por qué utilizar el lenguaje inclusivo? Y bueno, aquí, francamente, para toda la gente que le interesa tener más referencias, para la gente que le interesa mucho saber desde un sentido científico y crítico por qué es que el lenguaje inclusivo es el lenguaje asertivo y el lenguaje realmente con mayor conocimiento como campo como tal, bueno, pues para ello les invito a investigar en diferentes enfoques desde el análisis crítico del discurso, la ecolingüística, la sociolingüística, la glotopolítica, la etnolingüística, el análisis político de la comunicación y la sociología del lenguaje. Yo les invito a hacer la captura de pantalla a esta diapositiva y ustedes pueden buscar bibliografía en cualquiera de estas ramas de las ciencias, ¿no? O sea, básicamente el lenguaje inclusivo no es algo que inventaron unas personas, no es algo que hicieron unos progres, porque ojo, ¿no? Ahí en el lenguaje vemos justo cómo se utiliza la discriminación, pero además también la ignorancia, porque entonces como yo no lo conozco, pues yo digo que seguro es de gente que no sabe nada, que seguro es de gente tonta, ¿no? Usando la palabra tonta siempre como un sustantivo, por supuesto. Entonces, bueno, en este sentido justo es que, bueno, pues no es cierto, ¿no? El lenguaje es algo sumamente estudiado, esto es desde la lingüística crítica que se realiza, y que desde aquí se puede reconocer que el lenguaje está lleno de referencias y está lleno de reproducciones de violencias que son violencia de género, que son violencia sexista, que son violencia LGTB-fóbica, ¿no? Y puede haber muchas más, pero en nuestro caso nos vamos a centrar en estas tres. Y básicamente es por ello que no utilizar el lenguaje inclusivo significa reproducir todas estas violencias y otras también. Y de eso no hay duda, ¿no? Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Por ejemplo, seguramente a ustedes les tocó que siendo niñas estaban en una fiesta y de repente un payaso o un mago dijo, ¡que pase un niño! Y ninguna niña pasó, ¿no? Esto es algo muy común que sucede en las escuelas y que todas tenemos referencias de este tipo de momentos en nuestras vidas, ¿no? Se dice niño como si niño incluyera a cualquiera, a cualquier niño, niña, niñe, pero en realidad no es así. Y además se nos olvida que existen las infancias trans, que existen las infancias no binarias y que esto también está documentadísimo. Y entonces lo que pasa es que tratamos de meter en una sola palabra a grupos que son distintos, que hay distinciones, que hay diferencias y que además es importante respetar las identidades. Pasa también cuando la gente dice, por ejemplo, todos podemos votar, pero ¿y todas podemos votar? Porque todas no estamos incluidas en esa oración. O cuando la gente dice, nosotros no queremos, pero ¿y nosotras sí? ¿Y nosotras sí queremos? ¿No? En realidad no estamos incluidas en la oración. Y es que el lenguaje determina lo que pensamos. Todo lo que decimos, básicamente, está diciendo cómo es que nosotros pensamos. Por eso también hay que tener mucho cuidado con la forma en la que nos comunicamos. Porque desde el uso del lenguaje no inclusivo, es la razón por la cual las mujeres, las diversidades identitarias y también los demás animales son construidas no solamente como lesotres, como si fueran un grupo aparte, sino además como les subalternes, o sea, como que están en una jerarquía inferior. Y esto sucede desde un lugar que es imaginario, por supuesto es falso, no es real, y que existe nada más desde un principio ideológico, que es fascista, y que a partir de la reproducción sociocultural discrimina y usa a las otredades, pero además también las invisibiliza, las despersonifica y oculta todo rasgo que pueda hacernos sentir o que somos iguales a ellos, ¿no? Como no somos iguales, ¿no? Yo no soy mujer, ¿no? Yo no soy una persona no binaria, ¿y qué habría de malo en serlo, no? Entonces, en nuestro lenguaje, si nosotras no estamos incluidas y la forma en la que utilizamos el lenguaje, además, claramente nos preocupa la inclusión y decimos cosas como nosotros no queremos, pues no solo no estamos tomando en cuenta a alguien, sino que está dejando ver nuestra misoginia.
está dejando ver claramente cuáles son nuestras problemáticas de comprensión, pero también de comunicación y además éticas. ¿Por qué no decir entonces nosotras? ¿Por qué no decir nosotras no queremos y nosotros tampoco, ¿no? ¿Por qué no incluirlo? Porque normalmente el referente femenino se toma como si fuera un referente indeseado, porque pensar en nosotras, ay, no, yo no me voy a incluir como mujer, yo no soy mujer, ¿por qué me voy a andar incluyendo, no? ¿Por qué lo pensamos así? Porque nos han enseñado que ser mujer es una categoría peyorativa. Nos han enseñado que está mal llorar como niña, ¿y por qué no está mal llorar como niño, no? Entonces, este tipo de palabras que se utilizan de esta manera, por supuesto, están sumamente cargadas de misoginia, son reproducidas en un sistema de lenguaje que es patriarcal, que es el que se nos enseña de manera autoritaria, además, en todas partes, y que independientemente de quién te lo enseñen tus papás, te lo enseñen en la primaria, o lo diga o no lo diga la RAE, quien por cierto sí reconoce el artículo neutro, pero esa es otra historia. De todas maneras, sigue siendo una problemática a nivel ético que jerarquiza a las personas de acuerdo con su identidad y les quita la posibilidad, además, de identificarse por sí mismas. Entonces, insisto, ¿no? Para las personas que siempre dicen, pero es que la RAE dice, pues la RAE puede decir eso, pero eso no dice ni la lingüística crítica, ni la glotopolítica, ni los estudios en las ciencias. Entonces, la RAE en realidad tampoco es algo que pueda ser utilizable en todos los entornos, porque no es lo mismo el español de la gente que vive en España, que el español de la gente que vive en México, que el español de la gente en Argentina, en otros sitios, y además no es lo mismo el idioma en otros idiomas, ¿no? En el sentido estricto de que no es lo mismo decir mujeres o decir nosotros en otros idiomas, porque cuando decimos we en inglés, no estamos poniendo género, ¿no? Entonces, en este sentido también es que cabe esta consideración de el poder en el lenguaje. ¿Quién dice que lo que dices está bien dicho? ¿Quién dice que lo que estás diciendo es correcto o no? Y más importante que quién lo dijo o a quién le creemos es a quién lastima o a quién no toma en consideración. Entonces vamos a centrarnos en esta parte de cómo es que incluimos a los demás. Entonces, bueno, vamos a hablar también de cómo usar el lenguaje inclusivo, ¿no? Ya lo definimos, etc. Y básicamente es mucho más sencillo de lo que nos podemos imaginar. Necesitamos dejar de utilizar la O y el masculino como si fuera un plural o como si fuera neutro para visibilizar a todos, porque claramente no lo hace, ¿no? Y aquí otros ejemplos. Cuando decimos ellos sufrieron, pues ellas no sufrieron. Cuando decimos fue una época difícil para todos, están incluidas las personas trans, están incluidas las personas no binarias. Cuando decimos los lastimaron, están incluidas otras personas que puedan ser de otros géneros no masculinos. Y además sirve también para poder visibilizar a las hembras de diversas especies, porque normalmente no existe en el imaginario las cerdas, ni las jirafas, ni las elefantas, ni, ¿no? O sea, pareciera como que no existen los animales que puedan ser del género femenino, bueno, el sexo femenino, que sean hembras. Y en este sentido es que también por eso se invisibilizan tantas cosas y el lenguaje es tan poderoso, ¿no? En ambos sentidos, tanto poderoso que empodera, como poderoso que le quita la capacidad de agencia a otros, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de las granjas, de los animales, decimos animales, los animales, y entonces se nos olvida que existen las animales. Y entonces lo que pasa con esto es que se nos olvida que existen las distinciones sexuales y que por tanto existe la explotación sexual. Y entonces se invisibiliza que existen hembras y además se crea una idea de que los animales de otras especies no son individuos que estén sexuados, que puedan ser explotados, y que además, pues esto obviamente juega un papel para que se despersonifique, para que se les reste la condición sexual. Y esto sucede, por ejemplo, como cuando se utilizan palabras como el ganado, y entonces ya no son personas, ¿no? Ya no es la vaca, la cerda, el cerdo. Y desde ahí se reproduce el especismo, pero se reproduce también el sexismo. En ese momento en el que pareciera que ya no existe la persona de otra especie, sino que se convierte simplemente en un propósito económico o en un objeto. Y esto pasa igualmente en la forma en la que se cosifica a las mujeres y se reproducen estas mismas violencias. Entonces, por ejemplo, igualmente, ¿cómo es que podemos utilizarlo, ¿no? Ahora, vamos a pensarlo en el lenguaje específicamente oral. Esto se haría cuando veamos que en las palabras se sugiere el sexo o se sugiere la identidad de un individuo o personas.
sobre todo cuando la palabra en plural sugiere el sexo masculino. Entonces, esto se hace en sustantivos y se hace en artículos determinados e indeterminados. Podemos hacer sustituciones para que esto sea más fácil, ¿no? O sea, en lugar de decir el hombre, decimos humanidad. O decimos personas en lugar de decir humanos o chavos, ¿no? Bueno, chavos ya es una palabra como muy de persona ruca, pero de todas maneras está bien decirlo. Pero bueno, usamos palabras que sean naturalmente neutras, como podemos decir gente o audiencia, asistentes, personas, o podemos mencionar a todas, todes y todos. Podemos decir que fuimos a una reunión en la que habían ingenieras, ingenieros e ingenieros. No te quita más saliva, no te cuesta trabajo, no es difícil. O solamente utilizar la E, por ejemplo, entendiendo que la E pues es neutra, y entonces podemos decir, hoy vinimos muchas maestras interesadas a este foro. Y ahí incluimos a todos, sin importar si tú eres hombre, mujer, no binaria, trans o lo que sea que tú elijas denominarte o no. Y lo mismo pasa con los artículos. Utilizamos los artículos une o unes, les, le, y por ejemplo así podemos decir oralmente, unas niñas estaban corriendo en el parque. Si tú no sabes si ese niño es hombre, si esa niña es mujer, o si tú no sabes cuál es su identidad o su orientación, pues no la sumas, ¿no? Es importante siempre utilizar la E porque de otra manera estamos asumiendo la identidad de alguien y eso no lo conocemos. Entonces, no lo sabemos, esto quiere decir que estamos mintiendo, que eso puede ser muy grave, estamos mintiendo por asunción, pero además también estamos invisibilizando la agencia y la capacidad de cada persona para poderse presentar y poder actuar por sí misma. Ahora, en cuanto a la parte de la escritura, ¿no? ¿Cómo es que podemos escribirlo? Hay dos formas. Por un lado, podemos, por respeto a todas las comunidades diversas y a todas las personas, siempre decir todas, todes y todos. Escribir como les acabo de decir, ¿no? O sea, por escrito poner las ingenieras, les ingenieres y los ingenieros. No pasa nada si usas más palabras. No le resta, no le añade un centavo cuando lo imprimes. El correo electrónico no te cobra porque le agregues más letras, ¿no? No te cansas, te juro que no se te entumen los dedos porque incluyas a toda la gente cuando estás escribiendo. O la otra opción es poder utilizar la X. La X permite que el lector pueda leerlo como guste. O sea, que yo lo veo y yo decido si lo leo como todos, como todes o como todos. Yo leo con la O, con la A, con la U, con la E, ¿no? Como yo lo quiera, lo puedo leer. Y no borro a nadie, por puesto que pues cada persona puede elegir lo que le representa cuando lo está leyendo. Y bueno, nuestro cerebro puede claramente leer esta X sin ningún problema. La gente que dice que es que no se puede leer, es que no se entiende, pues científicamente hablando, ¿no? Nuestro cerebro puede leer sin problema alguno un texto en donde exista una vocal que es intercambiada. Esto además, por supuesto, da la oportunidad de que podamos hacer un ejercicio inclusivo, pero además un ejercicio crítico, ¿no? Y para demostrarles que cualquiera puede hacerlo, pues bueno, si ustedes pueden leer esto, pues ni se preocupen por si pueden o si otras personas pueden leer otras cosas. O sea, todos podemos, ¿no? Si puedes, si pueden, cualquier persona puede, no importa que sea una persona de 98 años, no importa quién sea, cualquier persona puede leer eso. Nuestro cerebro está súper acostumbrado a estar leyendo cosas en donde hay errores ortográficos o en donde hay cambios de palabras y de todas maneras lo leemos sin problemas. Entonces, la gente que dice que no se puede leer, en realidad no es que no pueda, porque claramente puede hacerlo. Lo que sucede es que tiene un prejuicio. Y entonces, una vez más, volvemos a la parte ética. Lo que no está sucediendo es una inclusión. Y bueno, aquí hay que decir, o sea, no somos más inteligentes quienes sí podemos leer, escribir y hablar en lenguaje inclusivo. Solamente hemos reconocido y practicado algo que otras personas todavía no practican. Es básicamente como aprender a leer y escribir en otro idioma, o es básicamente como aprender a usar una bicicleta, es algo que si no practicas, pues no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y es tan sencillo, tanto como ustedes han aprendido todos a leer Xochimilco, México y Xoloitzcuintle, y cada X tiene un sonido diferente. Pero si podemos distinguir cada vez que vemos esas palabras, si se lee como so, como he o como sho, pues claramente puedes igualmente leer una simple X como una vocal. O sea, realmente no existe ninguna problemática
para que podamos leer el lenguaje inclusivo cuando elegimos utilizar una X, ¿no? Entonces, bueno, algunos ejemplos escritos, para que quede más claro, es con los artículos, porque los artículos no siempre nos incluyen a todos, ¿no? A veces utilizar el artículo les en plural, pues sí nos incluye, pero cuando lo utilizamos en singular, no. O sea, si queremos decir, no sé, le amigue, o no sé, algo por el estilo, ¿no? A veces necesitamos usar le, porque no podemos simplemente decir la o él, porque a lo mejor no sabemos cuál es el género con el que se identifica a otra persona. Entonces, justo por eso es que cuando no podemos hacerlo, hay que utilizar la E en el artículo que sea determinado, singular, y para ello lo podemos escribir con E o lo podemos escribir con X. Por ejemplo, tenemos una oración en pantalla que dice, la comunicación siempre tiene componentes emocionales, tanto desde el emisor y el receptor de los mensajes, como en los mensajes mismos. Y lo leeríamos exactamente igual si lo leemos con una X. Entonces, bueno, básicamente, estos son algunos ejemplos como muy sencillos para que podamos irlo entendiendo. Todo lo que lleva una implicación de sexo o de género debe de ser escrito en lenguaje inclusivo siempre. Por ejemplo, una computadora no tiene género, entonces no vamos a decir le computadore, porque eso sería una falacia y además es absolutamente innecesario. No vamos a utilizar la letra E en todo, como si ahora habláramos en F, pero con E, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, sino que se trata de poder identificar esas palabras clave que muestran un residuo de un lenguaje que no es neutral en el español y que justamente no es inclusivo y que además es violento. Entonces, bueno, pues para recapitular y poder decir así ya casi para terminar, ¿no? Mis consejos básicos, lo que necesitamos es poder estudiarlo y practicarlo. No es difícil, la cosa se hace con práctica como absolutamente todo, ¿no? Yo empecé a hablar en lenguaje inclusivo no hace mucho tiempo, hace como unos 3 años, porque realmente no estaba tan informada sobre el tema. Entonces, ahora estoy informada, ahora conozco el tema, pero además también ahora conozco cómo comunicarlo. Entonces, ahora puedo ser muy consciente de que cuando estoy utilizando en mi lenguaje a una persona o a unas personas, puedo reconocer si identifico o no su género y entonces si no lo identifico, utilizo neutral. Si lo identifico, utilizo el que tiene que ser, el que reconozco que es para esa persona, que esa persona ya ha también identificado de forma propia. Y si no, pues insisto, todo se queda en neutro, ¿no? Ahora, se vale equivocarse. Todas las personas nos equivocamos todo el tiempo sin lenguaje inclusivo. Cuando hablamos, pues obviamente te puedes equivocar cuando estás hablando en lenguaje inclusivo porque es algo que probablemente has iniciado recientemente. Y está bien. Ahora, equivocarse no tiene nada de malo. Lo que sí tiene problema es oprimir. Entonces, justo por eso es que no vamos a utilizar un lenguaje que sea opresivo de otros. Un lenguaje que invisibilice que existimos todos. Entonces, otra cosa que puede ser muy útil es el conocimiento sobre la psicología social o la psicología de las emociones. Es decir, cómo me estoy comunicando y qué es lo que quiero comunicar y qué emoción es la que quiero que la otra persona sienta. Y si claramente está incomodando a la otra persona, pues hay algo en la forma en la que lo estoy diciendo que está equivocado. Y claramente cuando en un salón de clases un profesor no utiliza el lenguaje inclusivo, pues está haciendo esto, ¿no? Hay un déficit de conocimiento en psicología social y psicología de las emociones. Y no hay una consideración sobre todas las personas. Pero pasa en cualquier otro espacio, por supuesto, no solamente en las aulas de clase, ¿no? Entonces, cuando podemos empezar a habilitar y a practicar estas cosas, que es mucho más sencillo y cotidiano de lo que creemos, pues ya estamos listos para poder utilizar el lenguaje inclusivo. Y de verdad, así les repito, o sea, no es nada complicado. Es una cuestión nada más de empezar a utilizarlo y listo. Todos los días ustedes aprenden palabras nuevas. Y si hoy no aprendieron una palabra nueva, no se preocupen, porque seguro en la semana aprenderán al menos 2. Y les van a incorporar. Entonces, así como aprendemos palabras nuevas, igualmente podemos aprender otras formas de comunicarnos. Estoy absolutamente segura que ustedes hace 2 años hablaban muy diferente a como hablan ahora, o escribían muy diferente a como hablan ahora. Y así, si siguen repasando, hace 10 años seguramente escribían muy diferente a como escriben ahora. Entonces, no hay problema en cambiar las formas, sobre todo cuando estas formas tienen el propósito de incluir y de no oprimir a otras personas. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. En pantalla les dejo las redes sociales, les dejo también cómo poderse comunicar conmigo.
Yo soy primordialmente creadora de contenido, entonces estoy en todas las redes sociales, tengo también un canal en YouTube, y por ahí pues podemos seguir en comunicación. A cualquier pregunta que puedan tener, las recibo por Instagram. Bueno, las recibo en cualquier lado, pero Instagram es lo que más utilizo y además lo utilizo para poder hacer más posteos. Entonces, si les late la idea de que cree contenido con sus preguntas, pues échenme un mensaje directo por Instagram. Y además tengo también puesto ahí el correo electrónico por si quieren que sea algo más privado, ¿no? Está también el sitio web, tengo una videoteca en el sitio web con un montón de videos útiles por si también les interesa. Y agradezco muchísimo a la universidad por la invitación y pues a toda la gente que se ha conectado. Y pues ya, sin más, hemos terminado. Gracias a todos. Muchas gracias, Poli. Pues los invitamos a poder realizar alguna pregunta o algún comentario en relación a lo que nos ha compartido Poli. Pues pueden hacerlo vía chat o bien levantando su manita y abriendo su micrófono. Adelante. Yo tengo una pregunta. Hola a todos. Hola. Hola, Poli. Nada más, me gustaría aclarar o quizá no escuché bien. Comentabas que es violento no usar lenguaje inclusivo, que aquellos que no lo usamos o no sabemos podemos caer a ser violentos porque excluimos. Efectivamente. Justamente, cuando utilizamos un lenguaje que no es inclusivo, no estamos contemplando a todos los actores sociales. Entonces, si yo no utilizo un lenguaje que es inclusivo, estoy dejando afuera a más de la mitad de la población, a la mayoría de la población, tomando en consideración que habemos más mujeres que hombres en el planeta y además hay una buena parte de la población, como ya decía, o sea, casi el 40% de la población es una población divergente en cuanto a su orientación sexual. Entonces, cuando no usamos un lenguaje incluyente, estamos asumiendo que todos son hombres heteronormativos. Y entonces esto reproduce el patriarcado y es, por supuesto, una forma de violencia misógina. Ok, gracias. Pero bueno, no sé si me estoy adelantando, pero es un proceso, ¿no? Bien dijiste, depende de la generación. Y en el ámbito en que estamos, el escolar, mi inquietud siempre ha sido cómo dirigirme a los estudiantes para no empezar a usar un cierto lenguaje que parezca que estoy burlándome de ellos porque no entiendo todavía esas formas. Ahora, no está mal, es incorrecto lo que dije, porque de acuerdo a lo que tú comentaste, solamente cuando hay una persona es cuando cambias incluyes la E o la X. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, creo que es importante que toda la gente lo utilice, ¿no? Cuando decimos, es que hay generaciones que no fueron educadas de esta manera, claro, eso lo podemos reconocer a nivel histórico, pero a nivel ético es necesario que estemos constantemente aprendiendo cómo es que nuestra comunicación y todas nuestras prácticas están oprimiendo a otras personas. Entonces, cualquiera podemos hacer el ejercicio de decir, lo que estoy diciendo no incluye, lo que estoy diciendo lastima. Entonces, si lo que digo puede lastimar a alguien más, puedo utilizar un lenguaje que sea neutro. Que por eso es que insistía, o sea, podemos utilizar palabras que sean neutras, como por ejemplo audiencia, personas, humanidad, y entonces a lo mejor no tengo que decir que fue un niñe o fue un, no sé, individuo, ¿no? Porque a lo mejor todavía no sé cómo hacerlo, pero puedo utilizar un lenguaje que sea neutro. Lo otro es, si no sé cómo usarlo, no hay problema. Siempre puedo decir todas, todos y todes. Entonces es tan sencillo como hacer la inclusión de estas palabras. Y ya desde ahí estamos utilizando un lenguaje que sea inclusivo. Pero sí es importante utilizarlo y sobre todo utilizarlo cuando estemos en una institución escolarizada, cuando estamos en un espacio que es para aprendizaje. Porque si no también nuestros centros educativos están reproduciendo violencias que además no son violencias menores. O sea, digamos que nuestro país es el país que tiene el índice de violencia feminicida y el índice de violencia de género más alto de toda la región y también más alto en algunos aspectos en todo el mundo. Entonces, con mayor razón, es imprescindible que utilicemos un lenguaje que nos incluya a todas y además un lenguaje que no asuma que los únicos agentes de cambio son varones, que es lo que hace el lenguaje coloquial. Entonces, por ello es tan importante sí utilizarlo en todo momento. Y, por ejemplo, veo que hay una pregunta de Patricia Ortiz
que dice que si para esta generación es muy necesario el lenguaje inclusivo, y sí, por supuesto, de hecho somos quienes más lo utilizamos, ¿no? O sea, les millennials, yo me incluyo, la generación Z y la generación que le sigue, pues ya crecen hablando en lenguaje inclusivo en la mayoría de los casos. No todos, por supuesto, porque recordemos que esto depende también de qué tanto nos exponemos a qué tipo de comunicaciones. Para una persona que se expone solamente a la televisión, que se expone solamente a lo mejor a cierto tipo de comunicación radiofónica o incluso hasta Netflix, digamos, YouTube, etcétera, dependiendo de sus espacios de comunicación, quizás no se ha enterado que existe el lenguaje inclusivo, pero esos espacios de comunicación son violentos, ¿cierto? Y reproducen muchas formas de violencia. Sin embargo, en redes sociales la gente habla en inclusivo. Es muy poca la gente creadora de contenido hoy en día en México y en el mundo que no utiliza un lenguaje inclusivo. Pero además también insisto, como esto es básicamente un análisis desde diversas ramas de la comunicación, de la política y de la sociología, el lenguaje inclusivo se utiliza en la parte académica desde hace muchos años, ¿no? De hecho, incluso hay hasta gobiernos que utilizan el lenguaje inclusivo, como es el gobierno en España o el gobierno en Argentina. Entonces, creo que mucho tiene que ver con por qué en México no se usa tanto o adecuadamente, con que tenemos una cultura que claramente es muy misógina. Entonces, con mayor razón, existe una urgencia a desmantelar estas partes de la cultura, de la sociedad, que reproducen la misoginia, como lo es el lenguaje inclusivo. Voy a seguir leyendo sus preguntas. Sí, gracias por... Gracias, porque tengo una pregunta que me hacen llegar de manera privada. ¿Cómo actuar cuando una persona se considera no binario, recalcando que a veces se considera hombre y a veces mujer? ¿Cómo dirigirse si en un momento le puedo hablar como ella y en ese momento se identifica como él y viceversa? Esto hablando en temas de discriminación o violencia. Claro, buenísima pregunta. Creo que es muy importante preguntarle a cada persona. Entonces, si tú el día de hoy eliges que quieres ser identificado como Juan, perfecto, le puedes decir a la gente que quiere ser identificado como Juan. Y si tú mañana eliges que quieres ser identificada como Juana, perfecto, tú mañana le dices a una persona que quiere ser identificada como Juana. Y esto es absolutamente válido, porque recordemos que el género es un espectro. El género y la identidad, la orientación sexual, no es algo con lo que simplemente así tiene que ser, ¿no? De hecho, naturalmente hablando, es un espectro, como lo es todo realmente, o sea, no existen binarismos y dualidades. Esto es algo que más bien se nos enseña desde un concepto muy simplista, ¿no? Muy reduccionista, pero que no aplica en la realidad. Entonces, lo mejor sería preguntarle a esta persona, teniendo en consideración que puede ser algo muy natural que una persona no binaria no quiere expresar todo el tiempo en dónde se encuentra ese momento su identificación, porque existe mucha discriminación. Entonces, quizás no va por la vida diciéndole a la gente cómo hoy me identifico, pues justamente porque está anticipando una respuesta de cuidado personal. Entonces, hacer espacios seguros, preguntarle a la gente de una manera que pueda ser recibida de forma asertiva, como ya bien repasábamos en las diapositivas, eso puede ser algo que ayude muchísimo para poder mantener estas comunicaciones que puedan ser efectivas, respetuosas e inclusivas. Ahora, lo otro es, bueno, refirámonos con E siempre que no sepamos. Si yo no sé si la persona que estoy viendo se identifica como hombre, como mujer trans, como hombre trans o como no binaria, utilicemos un lenguaje neutral y acabamos pronto. Y lo otro es, si me equivoco, asumo mi equivocación y puedo pedir una disculpa y pedir que me digan cómo identificarlo. Y ya, de ahí no pasa, ¿no? Entonces creo que acá lo importante es poder reconocer siempre sí o sí la identidad ajena, porque las personas nos hacemos el reconocimiento propio, no nos lo hace la gente por fuera. Cuando alguien más viene y te dice, ah, pues es que esta persona es X, Y y Z, en realidad no te está tomando en consideración, te está definiendo y probablemente además si te defines sin que tú hayas dado un contexto o una explicación, probablemente te define de forma errónea. ¿Continúo con las preguntas o que están en el chat? Sí, Poli, por favor. Vale. Ok. A ver, acá tenemos de Rosa García. Para poder utilizar el lenguaje inclusivo, acordémonos que es inclusivo, porque el lenguaje no tiene género, no es una persona. Entonces, el lenguaje es inclusivo. ¿No sería mejor preguntar cómo es que quieren que nos refiramos a las personas? Él, ella. Por supuesto,
es muy importante preguntarlo. Y sin embargo, cuando estamos haciendo una generalización, lo mejor es utilizar de todas maneras un lenguaje neutro, un lenguaje inclusivo, porque de ninguna manera yo puedo saber lo que todas las personas son. Entonces, para que yo no caiga en una falacia por haber dicho todos, mejor puedo decir todas, todes y todos. O puedo decir simplemente todes, porque, insisto, la E nos incluye a todes y ya cada quien elige cómo lo quiere interpretar para sí. Pero la E no tiene de ninguna manera un quererle decir a alguien que es algo que no es. Porque cualquier hombre que le digas somos todes, puede decir, ah, claro, pero yo soy hombre. O puedo decir, ah, claro, pero yo soy mujer, ¿no? Pero entonces no estoy diciéndole a alguien más que es algo que no es. Como sucede cuando nos dicen todos, pero yo no soy hombre, entonces todos no me incluyen, ¿no? Igualmente que todos, pues no incluye a una persona que pertenezca a la comunidad de las diferentes disidencias y diversidades sexuales. Ok, gracias Rosa por tu pregunta. Por acá dice Benítez Jonathan, mi pregunta es si el lenguaje determina lo que pensamos y lo que decimos. Pues sí, efectivamente, o sea, el lenguaje determina muchas cosas. Entonces, justo por eso es que, insisto, países como México y países donde tenemos un habla hispana, en donde no existe un lenguaje inclusivo que tenga simplemente, que no existan los artículos determinados con sexo, pues son los países que tienen la violencia más alta en todo el mundo. Esto no es casual, ¿no? Esto está bastante estudiado. El lenguaje determina cómo son. Por eso es que también es tan importante que podamos modificarlo. Porque si constantemente en lo que decimos a toda hora, en el día a día, diario, estamos dejando fuera a una buena parte de la población, pues obviamente estamos determinando quién sí está, quién no está, y quien sí está se convierte en una jerarquía. Y entonces estamos hablando de dominación. Y la dominación que existe en México, particularmente con esta misoginia y el machismo tan fuerte en nuestro país, tiene todo que ver con el lenguaje, por supuesto. Y hay otras cosas más. El lenguaje no es lo único que lo crea, porque al final del día el lenguaje también es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es un ir y venir. O sea, tanto el lenguaje determina las prácticas sociales como las prácticas sociales determinan el lenguaje. Tan es así que por eso decimos los lingüistas siempre que el lenguaje está vivo, porque el lenguaje depende de sus practicantes. Entonces, si nosotros hablamos de cierta manera y reconocemos ciertas palabras, eso se vuelve parte de la cultura social. Pero si no lo utilizamos, no. Que esa es la razón por la cual nadie dice refrigerador, toda la gente dice refri. Esa es la razón por la cual nadie dice pañuelos desechables, toda la gente dice Kleenex. Y así como esas muchas, ¿no? Pero esa es parte del imaginario social que tenemos como un conjunto de significantes, de palabras que utilizamos cotidianamente y que por eso está vivo el lenguaje y constantemente se sigue modificando. Y no se queda, ¿no? Nada más como en lo que se nos dijo alguna vez que fue. Tan es así que por eso, incluso la propia RAE ha incluido tantas palabras que no están en español, que están en náhuatl, que están en quechua, o que ha incluido palabras como tuerquear, que es una palabra, un neologismo, ¿no? O ha incluido otras palabras que pueden ser cosas que se nos van ocurriendo, que como sociedad empezamos a practicar y que entonces se agrega una vez más a un diccionario. Okay. Muchas gracias, Jonathan, por tu pregunta. Por acá, Giovanna Ortega nos dice, ¿este nuevo lenguaje se los van a enseñar a las nuevas generaciones o solo se va a inculcar a través de pláticas en las escuelas? No es un lenguaje nuevo, cabe decir, que bueno, también vi que había una pregunta por ahí que decía que cuando apareció, el lenguaje inclusivo ha existido desde siempre. Lo que pasa es que no ha existido siempre en todos lados. Pero como decíamos hace un rato, por ejemplo, el inglés o el alemán son lenguajes inclusivos, porque son lenguajes que no utilizan el género en los artículos determinados, indeterminados, y que tampoco le ponen género a los sustantivos. Eso sucede en español y en otras lenguas romances solamente. Entonces, el lenguaje inclusivo es tan viejo como la humanidad misma. Ha existido siempre, pero depende de la forma en la que se reproduce en cada una de las culturas. Ahora, si se va a enseñar a las nuevas generaciones, probablemente así va a ser, porque los profesores, quienes haremos el profesorado para las próximas generaciones, pues ya hablaremos en inclusivo, ¿no? O tendríamos que haber sido formados para hablar en inclusivo. Entonces, también esto es algo generacional, pero que es necesario ahora, por supuesto, porque, insisto, estamos hablando de un asunto de opresión. Se tendría que educar en las escuelas desde el inicio, desde que estamos aprendiendo a escribir a esto, desde que estamos aprendiendo a hablar, se nos tendría que educar de esta manera, no solamente a través de charlas en las escuelas, ¿no? Creo que a lo mejor en este momento empezaremos con las charlas,
pero poco a poco esto irá cambiando. Recordemos, como bien les decía, que en otras escuelas, como por ejemplo en España, en escuelas en Argentina, desde la primaria se utiliza el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces también esto es algo que a lo mejor puede parecer nuevo, entre comillas, en México, pero tampoco es nuevo porque, insisto, habemos muchas personas que tenemos años hablándolo, que tenemos años publicando artículos de investigación así, y también incluso hasta hay novelas escritas en lenguaje inclusivo, hay series de televisión en lenguaje inclusivo, incluso hasta en propio Netflix, en HBO, en otros espacios de streaming hay series, ¿no?, en lenguaje inclusivo. Entonces, más bien, es un asunto de que ahora mismo pareciera que no es lo que utiliza la mayoría de la gente, pero también depende de qué gente, porque depende de la edad y depende del entorno. Yo les puedo decir, por ejemplo, a nivel personal, que en mis conjuntos sociales, en mis grupos sociales, en mis comunidades, la mayoría de la gente utiliza el lenguaje inclusivo, ¿no? En realidad, cuando no utilizan lenguaje inclusivo es porque probablemente es gente mayor, mi madre que tiene 70 años, por ejemplo, ¿no? Pero yo incluso en casa de mi mamá hablo en lenguaje inclusivo y ella lo entiende perfecto. De hecho, ella alguna vez estuvo en una de mis pláticas también y lo entiende perfectamente, solamente es que no está habituada a hacerlo y ella procura con cuidado, entonces siempre mencionar los géneros y mencionar también las identidades y decir pues todos, todas, ¿no? O como cada quien decida denominarse. Entonces, eso es algo que también por eso creo hay que comprender, claro, hay un sesgo generacional, pero la generación no delimita nuestras capacidades de aprender, ni tampoco nuestra capacidad para no oprimir a otras personas. Muchas gracias por la pregunta, Giovanna. Jared Martínez nos dice, ¿cómo transmitimos referencias afectivas? Bueno, pues como les mostraba hace un rato en la diapositiva, básicamente la comunicación afectiva significa que yo pueda tener en consideración que lo que estoy diciendo no vaya a ser algo que lastime a la otra persona. Entonces, ¿cómo transmito estas referencias? Pues simplemente pensando como un poco con predisposición, con un poco de tiempo previo, cómo una persona va a reaccionar a lo que yo digo. Y quizás las primeras veces la voy a regar, es natural, pero puedo ir aprendiendo de mis propios errores hasta el punto que me acostumbre a siempre, antes de hablar, pensar cómo lo que digo puede ser recibido por otras personas. Lo que digo puede estar invisibilizando a alguien más, lo que digo puede enojar a alguien más, y en ese caso, ¿cómo puedo yo transmitir el mensaje que deseo, pero haciéndolo de una manera que pueda ser escuchado con claridad y que además no lastime de ninguna manera los sentimientos ni la identidad de otra persona? Entonces, un poco es como pensando siempre un poquito de pues, esto cómo va a ser recibido, y por otro lado preguntar, porque si tú le preguntas siempre a una persona de qué le gusta que le digan y cómo le gusta que se refieran a esa persona, pues cambia la cosa, ¿no? Entonces, a veces simplemente en este ir y venir de la comunicación, como bien decíamos, lo que hay que hacer es no dejar que termine en lo que yo ya emití, ya di mi mensaje, ya le llegó a alguien más a la recepción, sino ahora la recepción que vuelva a convertirse en emisión para que yo pueda escuchar de la otra parte si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y tomando también en consideración que en esta cultura particular, en México, muchas veces no se dice todo lo que se siente por miedo a ser juzgados o por miedo a recibir violencia. Entonces, algo muy importante para que exista comunicación afectiva es que tiene que existir un espacio seguro. Si yo estoy acostumbrada a que cuando quiero expresar que lo que ha dicho un profesor es violento, lo digo, y el profesor simplemente me ningunea o me dice que estoy equivocada, pero no me escuchó, no escuchó la parte de cómo esto lastima a alguien, probablemente en las siguientes ocasiones no le voy a decir nada, ya no voy a participar. Y eso no quiere decir que el profesor tenga razón, eso quiere decir que toda la gente probablemente está escuchando a ese profesor particular, en este ejemplo muy específico, creyendo que ese profesor es una persona que es violenta, pero además una persona que es ignorante, porque simplemente está ignorando no solo a una buena parte de la población, sino está ignorando que puede hacer una comunicación efectiva y afectuosa. Gracias, Jared, por tu pregunta. La que sigue, que es de Marlene, de cuándo empezó el lenguaje inclusivo, ya la respondí. Por acá, María Fernanda nos dice, ¿qué pasaría si alguien se siente incómodo al hablar con el lenguaje inclusivo? Hay que aprender que esa incomodidad puede ser superada. Es como a lo mejor la primera vez que te tuviste que lavar los dientes te pareció muy incómodo, pero aprendiste que es necesario.
y entonces ahora te lavas los dientes, aunque te parezca algo muy asqueroso. Que este es mi caso personal, por ejemplo. Pasa lo mismo con el lenguaje inclusivo. A lo mejor te incomoda utilizarlo, pero sabes que es necesario, sabes que además es justo. Entonces hay que superar la incomodidad para poder convertir esto en una práctica que se vuelva cotidiana, ¿no? Por ahí hay un dicho que usan mucho en las comunidades del fitness, que es que hay que superar la incomodidad a sentirse cansados, ¿no? Cuando estás haciendo ejercicio y ya te duele unas pesas o correr o lo que sea. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Cuando superas la incomodidad, pues entonces obtienes, por supuesto, algo que pues puede ser celebrado por todos, ¿no? O sea, estamos de muchas formas, incluyendo a otros, pero además también me estoy dando la oportunidad a mí de no oprimir, no invisibilizar y no despersonificar a otros. Muchas gracias, María Fernanda. Por acá, Edson Arturo, ¿cree que algún día va a terminar la discriminación de género? Pues lo deseo. Por supuesto que lo deseo, porque eso significaría que por fin hemos evolucionado como especie, que por fin hemos evolucionado cultural y políticamente hacia otros entornos. Si creo que va a terminar, pues yo creo que es algo factible, pero bueno, pues no soy adivina, no leo el futuro, entonces solo puedo hablar con base en mi expectativa. Pero más allá, así creo que va a terminar o no, creo que aquí lo importante es que es necesario, ¿no? Es necesario que termine, porque mientras no existe una sociedad donde no exista ninguna forma de discriminación de género, no existe tampoco una sociedad libre para todas las personas, sin importar si somos mujeres, si somos personas no binarias, si somos personas trans, con la identidad y la orientación sexual que podamos tener, o si somos hombres. Recordemos que el patriarcado oprime profundamente a todos los hombres y que es la razón por la cual los hombres creen que no pueden expresar lo que sienten, que no pueden decir que están cansados, que creen que tienen que definir su masculinidad y su identidad en función del tamaño de su órgano sexual o de lo que pueden hacer o no con una pareja sexual, ¿no? Y todo esto son formas de violencia que hacen que una persona constriña también su identidad y su práctica. Entonces, sí o sí necesitamos como sociedad erradicar la violencia de género. Salas pregunta, Salas Pablo, al no utilizar el lenguaje inclusivo, ¿esto determina si mis acciones y pensamientos son agresivos? Sí, definitivamente. Porque justamente, como decíamos hace un rato, lo que decimos expresa lo que sabemos, expresa lo que pensamos. Entonces, si no utilizamos lenguaje inclusivo, cualquier persona puede saber que es porque no hay consideración de las personas trans, no hay consideración de las mujeres y no hay consideración de cualquier persona con una identidad diversa. Entonces, claramente, alguien que escucha a otra persona que no habla en lenguaje inclusivo y que sí lo utiliza, sabe que esa persona es una persona opresiva en términos de misoginia y de lesbofobia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, efectivamente lo que decimos determina si es que nuestros pensamientos son agresivos. Y creo que por eso también es tan importante el reconocimiento de que lo que pensamos se expresa a través de lo que decimos y lo que decimos expresa lo que hacemos también, ¿no? Y bueno, esto también es un principio psicológico y hasta espiritual, como muy claro. Y creo que pues sí, efectivamente, ¿no? Cuando escuchamos a una persona que no reconoce el derecho de otra persona en cómo está comunicándose, queda clarísimo que esa persona piensa que es superior a otra. Entonces queda clarísimo que es una persona elitista, una persona que establece jerarquías y que desde su lenguaje está manifestando un fascismo. Recordar que el fascismo al final del día es toda ideología en la que existe una supremacía. Entonces, efectivamente, lo que decimos nos deja saber a todos quienes escuchamos si es que hay un supremacismo. Y gracias, Pablo, por tu pregunta. Ani pregunta, en mi trabajo veo que hay mucha resistencia para hablar un lenguaje inclusivo. De hecho, se ríen cuando intento utilizar el lenguaje inclusivo. Pues primero que nada, Ani, lamento mucho que estés pasando por esta experiencia. Es obviamente un signo de que hay mucha misoginia en tu trabajo. Y entonces creo que ahora tienes la claridad de que hay misoginia, ¿no? Alrededor de no solamente el uso del lenguaje, sino por supuesto a tu persona. Entonces creo que es importantísimo poder establecer ciertos límites para evitar toda forma de violencia. A veces los límites pueden ser pedir, ¿no? Con recursos humanos que se pueda dar un taller de lenguaje inclusivo. Yo con todo gusto lo doy gratuito en cualquier espacio, ¿no?
o poder pedir que sea educada la gente a través del medio que elijan sobre estas temáticas, que puedan recibir también formación en cuanto a respeto a todas las formas de identidad y por supuesto en cuanto a feminismo, que es imprescindible, pero bueno, también otro límite personal puede ser limitar la comunicación que tienes con otras personas en tu espacio de trabajo, justamente porque estás refiriendo que se burlan, ¿no? Lo cual, por supuesto, pues es una forma de violencia, sí o sí. Las burlas son una forma de violencia, ¿no? Reírse a costa de alguien más nunca es un chiste, siempre es una forma de opresión. Entonces, por supuesto que es importante poder reconocerlo, ¿no? Y lamento mucho que estés pasando por esto y te invito también, si gustas, a que me escribas por personal, ya sea por correo electrónico o por redes sociales, y a lo mejor podemos buscar una estrategia juntas o en comunidad para que sea más fácil para ti lo que estás pasando en tu trabajo. Gracias, Ani. Frida González dice, no termino de entender cómo entra el especismo con el lenguaje. Gracias, Frida, por tu pregunta. Básicamente, el especismo es como un sistema de discriminación que determina de forma jerárquica qué animal o su contraparte, que sería un lenguaje opresivo, pues justamente nos muestra cómo es que cuando decimos los animales, no incluimos tampoco a las hembras de todas las especies. Y entonces es otra forma de darnos cuenta cómo se utiliza el lenguaje opresivo, no inclusivo, para invisibilizar a ciertas personas y entonces esconder que hay violencia en lo que sucede, por ejemplo, en la violación sexual forzada para todos los animales que se encuentran en las granjas, o el robo de las crías para todas las vacas en la industria lechera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el uso de un lenguaje no inclusivo al interior de una comunicación sobre lo que pasa con la violencia hacia otros animales, acaba por reproducir igualmente otras formas de violencia sexista, que hay sexismo para otros animales, para otros animales, y hay sexismo también, por supuesto, para los animales que somos humanos. Entonces, esa es como la forma en la que podemos encontrar, ¿no? Cómo es que se enlazan. Gracias, Frida, por tu pregunta. Me encanta que tienen muchas preguntas. Por acá dice psicóloga Maru, pienso que aunque el lenguaje es algo que aprendamos e internalizamos desde la niñez, continúa evolucionando a lo largo de nuestras vidas. Por ello, la importancia de estar abiertos al cambio. Gracias, Poli, por tu gran experiencia en este tema. Te felicito y admiro tu habilidad para hablar de esta forma. Muchísimas gracias, aprecio mucho esas palabras, son un gran abrazo. Muchas gracias. Por acá, Jorge Corona dice, en el aspecto legal, ¿puedes comentar, por favor? Me refiero a que podemos hacer uso de este lenguaje, pero documentos oficiales, expedientes médicos, etcétera, no consideran estas cuestiones. ¿Qué propuestas de ley existen para modificar esto? Claro, esto entiendo que actualmente, no en todas partes, pero actualmente para muchas personas en México se sigue considerando que lo oficial es aquello que es lo binario, ¿no? O sea, solo se puede ser hombre o se puede ser mujer. Afortunadamente en México, con la ley para poder modificar tu identidad sexogenérica, es posible hacer como el cambio de uno al otro independiente de cuál fue el que te asignaron al nacer tus papás en el acta de nacimiento. Y sin embargo, todavía no existe la opción a poner un tercero, ¿no? Entonces, tercero, cuarto, quinto género, porque pueden haber muchos, ¿no? Puede haber alguien que se defina simplemente como no binaria, como yo no me entiendo ni como hombre ni como mujer, o puede haber alguien que diga, bueno, yo me identifico con un género fluido, como en el ejemplo que nos decían hace un momento, ¿no? Que tienen por ahí a una compañera que a veces se identifica de forma masculina y a veces de forma femenina. Y por supuesto hay otras formas, ¿no? Hay muchas formas dentro de la diversidad sexual, porque, insisto, es un espectro, no es algo que se pueda definir así nada más con dos palabras. Por supuesto, sería absurdo pensar que se puede encasillar algo tan sencillo, tan complejo en dos palabras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aconsejo? Que utilicemos el lenguaje inclusivo, que podamos utilizarlo a lo mejor de una manera que no sea disruptiva, en el sentido de que podamos escribir, como decía hace un rato, todas, todes y todos, ¿no? Y en cualquier documento legal podemos agregar todas esas consideraciones y podemos especificar que no estamos hablando solamente de hombres, ¿no? Entonces, mi sugerencia es siempre en todos los ámbitos incluir otras palabras que puedan ser neutrales o incluir
a todas las personas y poder decir, ¿no? Este acuerdo, este oficio se redacta tal día, ¿no? Para consideración de todas, todos y todos los ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. ¿Que es algo que haga toda la gente en México? No, pero eso no quiere decir que seamos las primeras personas que lo hacemos, y además, más importante, esto no quiere decir que no sea necesario. Es necesario, es justo que se haga también, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Y hay una más de Jorge que dice que si ya hay proyectos que lo consideran. Sí, por supuesto, muchísimo. O sea, insisto, hay muchos proyectos a nivel gubernamental en otros países, en España, en Argentina, hay muchos proyectos a nivel académico, en propio México y en muchos otros entornos de habla hispana que consideran el lenguaje incluyente. También, como ya bien les decía hace un rato, el lenguaje inclusivo no es nuevo. Entonces, hay países que han estado usando el lenguaje inclusivo eternamente, porque simplemente no existe el vamos a ponerle género a las palabras, que es una cosa absurda, por supuesto. Pero además también hay muchos otros proyectos culturales, sociales, de activismo, a nivel político. Hay muchos proyectos pedagógicos que utilizan el lenguaje incluyente. Yo les invito, ¿no? Que también, si dentro de su entorno no los están viendo, probablemente hay que empezar a mirar hacia otros lugares. Quiere decir que estamos solamente mirando aquello que se parece más a nosotros y no estamos aprendiendo nada nuevo realmente. Y bueno, por supuesto, para aprender hay que mirar hacia otros sitios. Y bueno, yo les invito a que revisemos mucho de lo que se hace dentro de las generaciones millennial, la generación Z, que somos generaciones que además estamos construyendo otras formas de crear política y otras formas de socializar que sean no opresivas, y están escritas en lenguaje incluyente, ¿no? Y de verdad que hay muchas. Entonces, bueno, si buscan ejemplos así claros, así específicos, yo les invito a revisar el material de Brigada Animal México. Es un proyecto muy serio en contra de toda forma de explotación animal y en favor de derechos humanos también, y está escrito en lenguaje incluyente desde su fundación. Entonces también creo que ahí, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo específico, por si quieren revisar en redes sociales o en otros lugares, cómo se ve esto, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Jorge, las dos preguntas. Para Mitch, Mitch Jurado nos dice, información súper importante, un placer siempre escucharte, Poli. Mitch, qué gusto que estés por acá, gracias por tus palabras. Por acá, Sandra les hizo llegar el formulario de evaluación de la actividad. Y creo que son todas. Si alguien más desea abrir su micrófono, su cámara y hacer alguna pregunta breve para desarrollar, creo que quizás nos queda un poco de tiempo. Ya Sandra me dirá si se vale o no se vale. Sí se vale. Sí, claro que sí, pues ahí que quien se haya quedado con alguna duda o algún comentario, adelante, todavía tenemos un par de minutitos. Creo que no. Me parece que no. Pues en este caso. Pues Poli, muchísimas gracias por cada una de tus aportaciones. Te agradecemos la experiencia que has compartido con todos nosotros. La universidad se congratula enormemente por haberte escuchado y contar con tu presencia en este espacio. Nuestro más sincero reconocimiento a tu trabajo. Por ello, la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico otorga el presente reconocimiento a Poli Sotomayor por su valiosa participación en el webinar La importancia del lenguaje inclusivo, transmitido en esta Casa de Estudios, Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022. Muchas gracias, Poli. A ustedes muchas gracias por este espacio, y pues solamente me queda la invitación, ¿no? A que si todavía no lo estamos usando, empecemos a usarlo tomando en consideración siempre decir todos, todes y todas, para que así no dejemos a nadie fuera, y así de sencillo empezamos, ¿no? Y poco a poco nos vamos educando. Les agradezco muchísimo en verdad por este espacio, e insisto que si alguien tiene cualquier otra pregunta que tenga que ver con esto o con cualquier otra forma de práctica no violenta, yo con todo gusto la resuelvo a través de redes sociales o en mi correo electrónico. Entonces, creo que por ahí lo vieron, pero ahorita que no está en pantalla, es muy sencillo, escríbeme @polifaceticenlaweb.com. Muchísimas gracias.